Buenas noches, parceritos. Hoy tenemos un video espectacular. Esto va a ser épico, papus. Y es cuál es la cultura que identifica a los mexicanos. ¡Corre! ¡No mires atrás! Vamos a ver la realidad de la cultura de los mexicanos. Érase una vez un gobierno faraónico. ¿Con qué cultura se identifican los mexicanos? La identidad cultural de un país es muy importante. Por ejemplo, los italianos con el Imperio Romano, los peruanos con los incas, los guatemaltecos con la cultura maya o los alemanes con los pueblos germanos. Pero en México, ¿con qué se ¿Y identifican? los colombianos con quién? Con Maluma. Con Maluma, Karol G. No, tampoco los chipchas. Las chipchas. La mayoría pensaría que con los aztecas, que México es el país del Imperio Azteca, Eso los hijos como del era sol y bonito. cosas así. Lo cierto es que muchos mexicanos los no se mayas, identifican con esta cultura porque no fue la única cultura Sí, los importante que mayas. existió en el país. En realidad, cada estado tiene su cultura con la que se identifican, y es por eso que en este video Olmeca, veremos sobre con- eso. Así que deja tu like y comenta cuál es la cultura que representa tu estado. Los aztecas o mexicas son de las culturas prehispánicas más conocidas y muchas veces hace pensar al extranjero que es la cultura que identifica a todo el país, pero no. El imperio mexica en realidad se siente más en los estados del centro del país, como en la capital, ya que en esa zona establecieron su capital, Tenochtitlán. Los otros territorios que gobernaron los mexicas, como partes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz o partes de Puebla, no representan a su cultura principal. Por ejemplo, en Michoacán su cultura más importante serían los purépechas, un imperio que abarcaba parte de la región mesoamericana, al igual que Aridoamérica, Sí, y una chino, extensa área un país que geográfica uno no del sabe, actual estado de parce. Michoacán principalmente. Uno Es que pensaba México es un país tan grande uno pensaba que era solo los aztecas, ¿sí que ve? se identifican con varios. Así como partes de Jalisco, sur de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Colima y Estado de México. Es conocido junto a Tlaxcala al ser uno de los pocos pueblos que el imperio mexica nunca pudo someter, a pesar de haberlo intentado varias veces, como en las guerras tarascos mexicas. En Tlaxcala, el estado más pequeño del país en territorio, su cultura más representativa son los tlaxcaltecas, quienes fueron los mayores rivales de los aztecas, luchando por mucho tiempo en distintas guerras. El imperio mexica tenía totalmente rodeado al pueblo tlaxcalteca, y como sabrán, ellos fueron los principales aliados de los españoles durante la conquista. ¿Cómo? Ay, se aliaron. Ay, Se los aliaron. traidores. Pero a puro engaño. Usted sabe que los españoles lo engañaban. Muchos los llaman traidores por aliarse con los españoles, pero ¿cómo no lo iban a hacer Traidores. si los mexicas les pedían altos tributos? Además de que en las guerras, muchos de los prisioneros tlaxcaltecas que tomaban eran sacrificados en los templos. Es por eso que salieron con los españoles, y durante la época del virreinato, Tlaxcala participaría en la conquista de medio mundo. Es la principal cultura que identifica a este estado. Es más, el estadio donde juega el Tlaxcala FC se llama Tlahuicole, en honor a un guerrero tlaxcalteca que luchó en las guerras contra los mexicas. Uy, qué genial. Eso En no el lo caso de sabía. los estados del sureste, como Campeche, Yucatán o Quintana Roo, la cultura principal son los mayas, la otra cultura más importante de México, que formó un gran reino En por todo el Tulum. sureste, Sí. y fue tan poderoso en su época dorada, pero incluso durante el colapso maya, aún seguía manteniendo diversas ciudades-estados por toda la península. No por nada, aquí se ubica una de las 7 maravillas del mundo moderno, Chichén la Itzá. pirámide de Chichén Itzá. Y en la actualidad, todavía hay muchas comunidades mayas. que Nosotros estuvimos ahí, conservan parce. Oiga, Teotihuacán no está entre las maravillas de... en el estado de Tabasco, su cultura más representativa son los olmecas, considerada la cultura madre de Mesoamérica. Son conocidos por sus piezas de jade o sus cabezas olmecas gigantes. La cultura olmeca es la más conocida del estado, pero es tan misteriosa que no se sabe cómo desaparecieron. Existen hoy en día 2 zonas arqueológicas muy importantes, la Venta en Huimanguillo y la zona arqueológica de Comalcalco. Además de Y que en el tantas Parque zonas Museo La Venta arqueológicas se allá, pueden ¿no? encontrar varias piezas arqueológicas de la cultura La olmeca, chino, Y es si la ves más tabasqueño, misteriosa de sabes todas. que aunque no veas béisbol, se apoya el club de los olmecas de Tabasco. Chiapas igual fue parte de la cultura maya y de otras más, pero el estado tiene una población pluricultural sustentada No. originalmente en sus pueblos indígenas, tales como los Xtal, Xochitl, No, es Chol, que desde esa los época Zopo, ya había los mucha, Tocopamás, vea eso. los Mocho y los Ya había Navajo. mucha variedad. Son uno de los más representativos del estado. Por eso dicen que cada estado es La un cultura de los país. zapotecos Es un fue una país. civilización mesoamericana cuyos herederos habitan en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, pero donde más se les conoce es en Oaxaca. Tanto que en el billete de 20 pesos aparece la zona arqueológica de Montalbán. Fue la antigua capital de los zapotecos, una de las primeras ciudades mesoamericanas y de las más populares durante su época dorada. En el estado de Veracruz, su cultura más representativa son los totonacas, un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente en el estado de Veracruz.
Esta cultura fue la más grande del estado. Parce, mira Tuvieron todo grandes eso, ciudades como el chin. Tajín, entre los años 300 Uy, al 1200 de la Edad no. Moderna, y esta ciudad era el máximo exponente del esplendor de la cultura totonaca. Mira. También está Papantla y Zempoala. Ah, Papantla, lugares los voladores. donde llegaron las tropas de Cortés e hicieron alianzas con ellos. Los toltecas fueron un pueblo nómada que también había incluido a los antepasados. de los esas mismas aztecas. torrecitas Esta ahí cultura en habitó la meseta Chichén Itzá. central, en la zona que ahora abarcan los estados de Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. De donde más son conocidos es en Hidalgo. Aquí se encuentra una de las zonas arqueológicas más importantes, en Tula. En Guerrero tienen varias culturas, pero la más importante son los mixtecos. Este pueblo abarcaba en la zona conocida como la Mixteca, una región montañosa que se encuentra entre los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Era una sociedad organizada como las demás del Valle de México, pero tras la caída de Tenochtitlán en 1521, los españoles y sus aliados concentraron sus ataques hacia otros pueblos tales como los mixtecos. Pero a diferencia de lo que sucedió en la parte central, la mayor parte de los mixtecos establecieron convenios con los españoles, dando lugar a un proceso de adaptación cultural que a su vez permitió que los mixtecos pudieran conservar sus tradiciones y costumbres, tales como su lengua, prácticas comerciales, métodos agrícolas, etc. También en el norte del país tienen sus culturas, solo que a diferencia del centro y del sureste, en el norte no se crearon enormes centros urbanos, aunque sí lo habitaron muchas culturas. En el caso de Sonora, su pueblo más conocido son los yaquis, conocidos por tener Los un problema con yaquis. el gobierno por las tierras. Ah, sí, nosotros reaccionamos una vez a eso. Los yaquis. Desde la llegada de los conquistadores al estado, Peligrosos. luchando también contra el gobierno mexicano desde 1821 hasta mediados de 1920, era conocida Guerra del Yaqui. Uy, Jimmy, la En el yaquis, estado de sí. Chihuahua, su cultura más reconocida son los ramuris o tarahumaras. Los La Ramuri. palabra ramuri significa corredores ligeros. El 90% de su población Ramuri, es de espere unos que me 60.000 suena, habitantes, parce, nosotros hemos salsa, reaccionado estado de algo a eso. Chihuahua. Y aunque son la comunidad que Ramuri. representa al estado, mucha de su población vive en la pobreza. No fueron los niños de También, basquetbol. En el estado de Nayarit podemos Creo encontrar que la sí. cultura huichol. Y en el pequeño estado de Colima, la cultura capacha. Y en Puebla, pues vimos que muchas culturas habitaron el estado, pero los poblanos recuerdan más a los indígenas de Zacapuastla o de Tetela de Ocampo por su participación en la batalla de Puebla contra los franceses el 5 de mayo de 1862. Y es un orgullo para ellos recordarlos en los desfiles. Y así podemos seguir conociendo la cultura de cada estado, ya que cada uno tiene su cultura que los representa. En México no es una, sino muchas culturas que representan a cada estado. No por nada México es el país con más diversidad cultural de su época prehispánica. Es por eso que México también es el país más No, visitado de parce, ya Latinoamérica con este y de video, los uy, principales del quieto. mundo. México, No, gracias a man. toda esta historia, está lleno de zonas arqueológicas y de muchos pueblos mágicos esparcidos por todo el país. No sé, Esto una hace que cultura México muy sea muy reconocido gigantesca. y que aparezcan en algunas películas sus zonas arqueológicas y también en los mundiales de la ¡Ay, el que van a ser mexicano! de la el- cultura del país. Ese man fue famoso. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la cultura que representa tu estado? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, parceritos, muy bueno este video, muy Excelente, interesante uf. y cada vez aprendemos cosas diferentes de México. Ya vimos que no todo en México es los aztecas Y y los los mayas. mayas, sino que hay otras Olmecas. culturas también muy grandes, parceritos. Me gustó el dato de que hubieron unos que traicionaron a los mismos De indígenas mexicanos. de su zona. Ah, pero era los porque españoles. ellos, o sea, estaban en conflicto esos dos pueblos y entonces aprovecharon la ayuda de los españoles. Casa, Hicieron, ¿qué pasó? hicieron el trato con el diablo. Exacto, parcerito, así que muy bacano este video. Bueno, Racita, nos encantó que hice Jimmy. No, la verdad sí muy interesante todo eso, de estas culturas. Obviamente siempre referencia a los aztecas y los mayas. así Viendo un que video como estos, no, parce, uno no conoce nada de uno no México. conoce nada de México. Conocimos ni el 1% de México, parcero. La verdad, lo bien, sinceramente. Es un país con una cultura demasiado gigantesca. Mismo AMLO lo dijo en la entrevista, que no hay un mexicano, no existe un mexicano que haya visitado todos los Estados. y los municipios, bueno, ¿cómo se dice? Y los pueblos, o sea, no lo hay, no existe. Y no creo que nunca vaya a existir, no, es que no creo que alguien pueda lograr una hazaña como esa, no creo. Tendría Pues AMLO, que... él dijo que él ya lo hizo. Pero los estados, conoció todos los estados, pero no todos los pueblos de los estados. Así que bueno, mi racita, esperamos que también hayas aprendido mucho. Si eres mexicano y si no eres mexicano, pues ya sabes, eso también ayuda para cuando vayas a visitar México. Así que visita el TikTok, el Facebook, el Instagram. Y no siento más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. ¡Totales!